Hola, vamos a iniciar nuestra clase de número 7. Entonces, en esta clase vamos a reconocer las características fonéticas más relevantes de las consonantes según su punto de articulación y eso tomando como base el alfabeto fonético internacional, el AF, de la institución internacional Asociación Fonética Internacional. Vamos a aprender sobre algunos fenómenos más característicos de pronunciación de las consonantes en español, como el yeísmo, el ceseo y el teteo. Ya hemos hablado sobre estos fenómenos a lo largo de nuestra disciplina. Vamos a reconocer características de la sílaba española y vamos a aprender cómo hacer la división silábica en español, puesto que hay aspectos que son diferentes en la división silábica entre el portugués y el español. Primeramente, algunas características fonológicas que llevan al yeísmo, al ceseo y al teteo. Una de ellas que lleva a estos tres fenómenos fonológicos característicos del español es un fenómeno que ya hemos visto, es la desfonologización, es decir, es el desaparecimiento de un fonema en una determinada comunidad de hablantes porque una determinada oposición entre fonemas deja de funcionar dentro del sistema. O sea, un fonema acaba adquiere los rasgos fonológicos de otro fonema. Entonces, si uno toma los rasgos, las características fonológicas del otro, el otro deja de existir. Entonces, son tres casos los de desfonologización, el yeísmo, el ceseo y el teteo. ¿Perfecto? Entonces, a ver, el yeísmo es caracterizado por la pérdida de diferencia entre los fonemas pertenecientes a la L lateral a favor de una pronunciación central, fricativo fricada del fonema, como si fuera Y. Entonces la L de calle pasa a ser pronunciada como la Y. Los hablantes nativos de lengua española de las zonas caracterizadas por ese fenómeno pronuncian ambos fonemas como Y, es decir, pronuncian la L como Y. Ella y yo, por ejemplo, vaya, pollo o pollo, tranquilo. O entonces, vaya, paya, pollo y pollo. Es la pronunciación igual de la L y de la Y, que pueden ser varias. Vaya y pollo, vaya y pollo, tranquilo. Ya el ceseo y el teteo. El ceseo y el teteo se pasan los fonemas S y C. El ceseo pasa en algunas zonas de Andalucía, en las Islas Canarias, que están al sur de América, y en Latinoamérica, y consiste en la pronunciación de la S, de la Z y de la C como la S. Entonces se pronuncia, por ejemplo, zapato, cereza y decir. A diferencia de España, por ejemplo, principalmente de la región de Madrid, que sería zapato, cereza, decir, pero casa. Entonces el ceseo es igualar la Z, la S y la C a la S. Ya el teteo no es una variedad, es un vicio. El teteo no se diferencia del yeísmo y del ceseo, que son variedades lingüísticas. También es una variedad lingüística, pero está más atrelado a un valor peyorativo, es un vicio. ¿Por qué? Es más restringido, presenta connotaciones vulgares, se trata de un vicio. Tranquilo. Entonces consiste en pronunciar la S con ese sonido. Por ejemplo, caza. Tranquilo. O sapo. Es un vicio. No se debe cometerlo. Ya el alfabeto fonético internacional, el AF. El AF
está formado por un sistema de símbolos, un conjunto de símbolos que tiene el objetivo de ser estándar, de estandarizar. ¿Qué sería eso? De unificar, de servir como un patrón, como una referencia para la representación fonética de los sonidos posibles de los idiomas. Entonces, como si el AFI le sirviera a todos los idiomas como una referencia de sonidos. El objetivo es promover el estudio científico de la fonética y expandir el uso de la fonética. Perfecto. Y, consecuentemente, facilitar. Por ejemplo, si yo conozco los sonidos representados por el AFI y yo tengo la transcripción fonética, yo puedo hacer una lectura de cualquier idioma, de textos de cualquier idioma. Pero, profesor, ¿hay que memorizar el AFI? No, el AFI es un material para consulta. Aparte, ya hay sitios indicados en el material de esta disciplina, en el libro de esta disciplina. Hay sitios que ya hacen la transcripción fonética automática. Perfecto. Redactas ahí un enunciado en cualquier idioma y el sitio ya hace la transcripción fonética. Entonces ya no hay más esa necesidad como antes, que las personas querían memorizar a los símbolos. Perfecto. Entonces el AFI está compuesto por un conjunto de signos que representan sonidos, como los signos que ya hemos visto. Por ejemplo, los que se refiere al español. La X, ¿no?, que representa ahí el sonido de la J, por ejemplo, en jardín, o de la G con E, en gema. Tranquilo. Fue publicada a fines del siglo pasado por la Asociación de Fonética Internacional y se perfeccionó con sucesivas aportaciones hasta llegar al sistema actual. Entonces, el AFI siempre sufre modificaciones de manera a transformarse y estar lo más actualizado de acuerdo con los idiomas posibles. Perfecto. Entonces el AFI tiene por propósito, es decir, tiene por objetivo promover, beneficiar una forma estandarizada, precisa y única de representar los sonidos de cualquier lenguaje oral. Es como si por el conocimiento del AFI se pudiera hacer una producción oral de acuerdo con cualquier idioma. El AFI posee aproximadamente 107 símbolos de base y 55 modificadores. Los modificadores serían símbolos específicos a algunos idiomas. Hay sonidos que son específicos a algunos idiomas, ¿no? Vou pedir agora para os meninos abrirem para mim, por favor, o AFI. Aqui. Aí, muchas gracias. Entonces tenemos acá una reproducción. Mira cuántos símbolos, ¿no?, de consonantes, de las vocales. Hay varias tablas, há várias tabelas que podem ser consultadas. O AFI também está aí no seu material, impresso ou digital da disciplina de Língua Espanhola, Fonética e Fonologia. E é um material de consulta. Então, o Alfabeto Fonético Internacional é um material de consulta. Há um montão de símbolos que sirven para el estudio, para la consulta, de forma que el AFI tiene el propósito, la intención de estandarización. ¿Perfecto? Por favor, meninos, obrigada, podem fechar. Aquí les dejo una indicación de artículo para que lean. Nota sobre una propuesta de traducción de rótulos del alfabeto fonético internacional, propuesta por Roberto Alfredo Perry Carrasco, de la Universidad Nacional de Colombia. Hace que quiere promover por medio de ese artículo una traducción de los símbolos para que sean más simples, ¿no? Para que todos puedan comprenderlo. Perfecto, ya que tiene ahí esa intención de estandarización, que lo sea, ¿no? Ahora vamos a ver la relación del AFI y los símbolos más utilizados en la lingüística hispánica. Entonces, los sonidos oclusivos, que pueden ser dentales sordos, sonoros o velares sonoros, ¿no? Entonces, tenemos acá la T en la lingüística hispánica como en taco, en el AFI es la T con un trazo abajo, ¿no?
La D simple, en la hispánica, día, en el AFI con un trazo. ¿Por qué? Para diferenciar de día. Perfecto. Y la T aquí, en español, ta-te-ti. Ese sonido, ese trazo en el AFI es para diferenciarlo, por ejemplo, de otros idiomas, como en portugués, chia. ¿Tranquilo? Y la G, gana, gana. Aquí solamente la G que es un poco diferente, gana y guerra. Ya aquí las fricativas, ápico alveolar sorda, alveolo palatar sorda, alveolo palatar sonora y palatal sonora. Entonces la S, que puede venir con un trazo acá o sola de suma normal. La S en el AFI viene con el trazo abajo. Perfecto. Aquí, cuando tiene un sonido chama, chace o chico, un sonido más específico, más de Buenos Aires, ¿no? Sería acá ese símbolo. Aquí, cuando ya es un sonido más forzado, ¿no? Llama, yace. Por el AFI sería ese símbolo. Y aquí, calle o suyo, que es otra pronunciación muy característica de la L, de la Y de México, sería la J con esa pierna, ¿no? Diferenciada, ¿no? Eso todo, claro, a título de curiosidad, no van a memorizar eso. Es a título de curiosidad, a ver cuáles son las correspondencias, ¿no? Entonces acá, la Che, chico, nota que muchos de los fonemas que ya hemos visto a lo largo de la disciplina ya estaban adaptados al AFI. Incluso la Che no aparecía así, aparecía así. Perfecto. Ahora aquí, sin llave, cónyuge, las representaciones, la M, ese sonido de enfoque, tranquilo. La N, once o ancho, que no aparece en el AFI. Perfecto. Leña, esse sonido de NH, GNH do português, que aparece aqui. La N com uma pierna diferente, ¿no? Vamos decirlo así. Perfecto aquí. Espirantes, espirante labial sonora, interdental sonora y velar sonora. El caso de la B corta o V, D y la G, ¿no? Entonces, mira, aquí solo hay una representación, aquí hay dos, inicio y fin. La D más suave y la G más suave, ¿no? Entonces, nota que hay una representación. No, el AFI no es muy fiel a lo que es específico, por ejemplo, del alfabeto fonético en lengua española. Pero nota que ya utilizamos el AFI en nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque el AFI es universal. Perfecto. Las laterales, dental sonora, interdental sonora, alveolo palatal sonora y palatal sonora. Entonces, solo tenemos la dental sonora y la palatal sonora en el AFI. Mira que es uno de los símbolos que aparece aquí, ¿no? Son muy parecidos aquí en el caso de la L. Ya la interdental sonora y la alveolo palatal ya no aparecen, ¿no? Tranquilo. Y aquí las vibrantes y las deslizadas, todas aparecen. Después ustedes pueden ver con más calma, más tranquilos, hacer las comparaciones, porque eso es un material de consulta, no es un material de memorización, porque no nos sirve de nada memorizarlo. Es un material de consulta, incluso porque si vayamos a hacer la transcripción fonética, hay dos correspondientes. E como já les dije eu, há sítios, há sites que fazem a transcrição fonética automaticamente. Você digita o enunciado e já sai a transcrição fonética e praticamente instantaneamente abaixo. E as vocales médias, aqui a questão das vocales, ¿no? Tranquilo. Então, o AF é el alfabeto fonético internacional propuesto por la Asociación Fonética Internacional es un material de consulta que sirve para investigaciones científicas acerca de la fonética de los idiomas, que busca una estandarización, busca hacer un patrón de comparación, algo similar entre los idiomas.
Bien, y hablando hay sonidos, ¿no? Vamos a la definición de sílaba, de la sílaba española. Vamos a utilizar la definición de Quiles, que nos ha acompañado ahí a lo largo de toda esta disciplina. Perfecto, entonces Quiles afirma que la sílaba es una unidad de la cadena hablada y está constituida por un sonido o por un grupo de sonidos. Por ejemplo, próximo. Es un grupo de sonidos. Hay más de un fonema, pero es una sola sílaba. Entonces la sílaba puede ser un único sonido o un grupo de sonidos. Puede ser una vocal y una consonante o solamente una vocal. La sílaba española posee algunas particularidades, es decir, para formarse una sílaba es necesario al menos una vocal. Y esta será siempre el núcleo silábico, es decir, la vocal es la parte principal, es el núcleo de cada sílaba. No existe sílaba sin vocal, existe sílaba sin consonante, pero no sin vocal. Esto es el elemento esencial, mientras que las consonantes constituirán los márgenes de las sílabas, los márgenes silábicos. Y solo a título de curiosidad, Quiles caracteriza en tres fases las sílabas. La sílaba inicial, las de inicio, de palabra, culminante o central, las del medio, y las finales, las del fin. Simple, ¿no? Solo a título de clasificación. Tranquilo. Podemos también clasificar las sílabas en abiertas o cerradas. Las sílabas abiertas son las que terminan en vocal. Y ese núcleo silábico da vocal es llamada libre. Entonces, casa y gato terminan en sílabas abiertas. Tanto la primera sílaba como la segunda. ¿Por qué? Son sílabas terminadas en vocal y son sílabas libres. Tranquilo. Ya las sílabas cerradas son sílabas que terminan en una o más consonantes. Y la vocal de esta sílaba es trabada. Entonces acá es una vocal trabada. Perfecto. Acá es una vocal trabada porque forma parte de una sílaba que termina en dos consonantes. Aquí termina en una. Acá es una vocal trabada. Esa no. Esa es una vocal libre. ¿Por qué? Es una sílaba abierta, ¿no? Tranquilo. Ya las sílabas acentuadas o tónicas, son sílabas tónicas las que poseen intensidad. Son las sílabas tónicas, son las sílabas fuertes. Son las que cargan la tonicidad de la palabra. Perfecto. Entonces, por ejemplo, número, cantar, no siempre son acentuadas. Mira, número sí. Cantar no. Tranquilo. Las sílabas átonas, al contrario de las tónicas, son las que no llevan tonicidad. Son las sílabas llamadas débiles, sílabas fracas, aquelas que não têm intensidade na palavra. Por exemplo, Maria. Ma es átona y A es átona, porque la sílaba tónica, la fuerte es ri. Teléfono. Entonces, te, fo y no son sílabas átonas, sin tonicidad. Perfecto. ¿Dónde está la importancia de reconocerse las sílabas tónicas o átonas? Es fundamental reconocerlas para marcar las reglas de pronunciación y de acentuación de las palabras. Es por medio de las sílabas tónicas y átonas que sabré, y por las reglas de acentuación, cuáles palabras debo acentuar y cuáles no debo acentuar. ¿Bien? Entonces, la división silábica por el número de sílabas, podemos clasificar las palabras en español como monosílabas. Mono, una. Palabras que poseen solo una sílaba. Por ejemplo, el pronombre el, verbo da, verbo fue, sal, que puede ser tanto un sustantivo, la sal o sal, imperativo del verbo salir. Bisílaba, dos sílabas. Casa, grasa, gato. Trisílabas, tres sílabas. Número, rodilla. Tetrasílabas, teléfono, funeraria.
entre outras, pentasílabas, 5. Universidad, prácticamente, polissílabas, mais de 5 sílabas, desesperadamente, entre outras. Perfecto. Por la división silábica, ¿no? Entonces, una consonante entre dos vocales. Aquí, la S, que está entre la vocal A y la A, se va siempre con la vocal de la derecha, como en portugués. Entonces, aquí forma la sílaba, una consonante seguida de vocal. Casa, grasa, zapato. Tranquilo aquí la separación silábica. Tranquilísima, como en portugués. Dos consonantes entre dos vocales se separan cada una con una vocal. Por ejemplo, artesanía. Aquí yo tengo la R, aquí yo tengo la T. Cada una con su vocal. Aquí contento la N y la T. Cada una con su vocal. Aquí se repite. Gimnasia. Cada una también con su vocal. Tranquilo, como en portugués. Acá no, acá ya es diferente. Cuando hay casos de R, IEG o L, estas letras no se separan. Entonces se agrupan con la segunda vocal. Brillante. Mira, la EG no se separa. Tranquilo. O la L simple. Aplaudir. Aquí es como en portugués. O regla. Tranquilo. Aquí también podemos añadir, por ejemplo, la cuestión del carro, que se separa carro. La R no se separa como en portugués. Aquí, ¿por qué es diferente? Porque si fuera en portugués, cuando hay doble consonante, cada una queda con su vocal. Sigue la regla del español que vimos anteriormente. Tranquilo. Cuando hay 3 consonantes entre las vocales, las primeras 2 se unen ahí con la primera vocal y la tercera con la otra. Entonces, las primeras 2 con la primera vocal, construir, y la tercera con la otra. Tranquilo, como en portugués. Transmitir, tranquilo. Si la tercera consonante es R o L, la primera consonante se une con la primera vocal y las otras 2 con la siguiente. Tranquilo. Entonces, ampliar, practicar. Sin problemas. Como en portugués. Cuando hay 4 consonantes entre vocales, las primeras 2 se unen a la primera vocal y las otras 2 se unen a la segunda vocal, como en portugués. Monstro, abstrucción. Tranquilo. Entonces, los casos en que son diferentes, como acá. La L, la R, la Ch, la EG y la R, que no se separan. Perro, como carro. Chico, llave. Entonces, estos 2 casos que si fuera en portugués se separarían, en español no se separan. Tranquilo. Y los diptongos y triptongos, que van a formar una sola sílaba. Diptongo y triptongo ya son secuencias de vocales porque no se separa. Acuérdate de que diptongo, una secuencia de 2 vocales que se pronuncia, que pertenecen a la misma sílaba. Y triptongo, una secuencia de 3 vocales que pertenecen a la misma sílaba. Entonces, aire, diptongo, no se separa. Uruguay, triptongo. Acuérdate de que la Y, cuando está en fin de palabra, funciona como vocal, la I. Piensan, diptongo, no se separa. Y siente, no se separa. Tranquilo. Y aquí los hiatos siempre van a separarse. María, veían, aéreo, oía. Tranquilo? Ahora eu vou pedir para os meninos, por favor, que me abram o site de fonética para a gente voltar aí na pronunciação dos ditongos, não é? Aqui, muito obrigada. Então, nós temos aqui os ditongos. Entre os ditongos, nós temos aí os crescentes e os decrescentes. Lembre-se das classificações das vogais, vogais abertas, A, E e O, fechadas e U. Ditongo crescente, começa com uma vogal fechada e vai para uma aberta, por exemplo, IA, IO. Funcione, ION, aí tem um ditongo aberto.
decrescente. Começa por vogal aberta e termina em fechada. Por exemplo, aire. Tranquilo? Então, aqui, os diptongos crecientes. Ya. Ya. Vamos a ver algunos. Entonces, acá no se separa. La separación de la palabra sería viaje. Viaje. Furia. Aquí también sería furia. No se separa. Diptongo no se separa. Diana. Diana, si fuéramos separar. Rabia. Tranquilo. Vamos a otro grupo. Aquí. Cuota. Cuota. Entonces, si fuera a separar, cuota, bisílaba, ¿no? 2 sílabas. Acuoso. Mira, acuoso. Aquí está la transcripción fonética. Acuoso. ¿No? Bien. Su oreja. Aquí será un fenómeno que vamos a ver en otras clases más adelante, el sirrema o sinalefa, la junción en el enunciado, las nuevas sílabas que se forman a partir de nuevos enunciados. Entonces acá es la junción del enunciado, su oreja, que forma ese diptongo, la junción aquí, del posesivo su con la palabra oreja, como aquí. Tu oficina. Tu oficina. Perfecto. Vamos a ver otro aquí. Viuda. Ciudad. Mi uña. Mi uña. Entonces se une, ¿no? Hay una sinalefa aquí. Siuo. Siuo. Tranquilo. Porque es interesante también de entender de la separación silábica, incluso acá en los enunciados. Acá se trata más de junción silábica, ¿no? Para saber cómo se da la pronunciación adecuada de los idiomas. Perfecto, eso vamos a retomar en otras clases, pero para que sepas que yo no digo, el niño está en la calle ahora. El niño está en la calle ahora. Hay una cadencia del enunciado, ¿no? Vamos a otros ejemplos de decrecientes, ¿no? Vaina. Baile. Caray. Paraguay. Y aquí 2 ejemplos con la Y final, que como ya he dicho varias veces, ¿no? Funciona como si fuera una vocal. Funciona como si fuera I. ¿Tranquilo? Otro decreciente. Pauta. Pauta. Sauna. Flauta. Causa. Bien, y aquí la separación silábica. Vamos a entrenar un poquito más. Aquí lo que insistimos tanto, ¿no? Que no puede haber monoptongación, es decir, transformar el diptongo en una única vocal. Eso pertenece al habla vulgar. Entonces, la pronuncia correcta, 30. 30, y no 30 o 30. 30. 30. Perfecto. Reina. Reina y no rena o rina, ¿no? Maguey. Maguey. Rey. Rey. Euforia. Euforia. Perfecto. Europa. Eutanasia. Euskera. Y para finalizar, vamos a un último ejemplo, pero ustedes pueden hacer todos y repetirlos todos en sus casas. Lo usé. No hubieron. Aquí hay otros ejemplos de unión entre palabras. No huyeron. Lo uní. Perfecto. Entonces, vou pedir para os meninos a encerrarem, por favor, o site. Y con esta parte del sitio
Encerramos ahí la clase con el sitio, la pronunciación de los diptongos y la separación silábica de los diptongos. Perfecto. Hasta luego. Ahora vamos a resolver nuestra actividad de número 7, ¿no? ¿Qué es la desfonologización? Explica el concepto, sus casos y da ejemplos. La desfonologización es una palabra larga, ¿no? Una palabra comprida. Como ya hemos aprendido en la clase de número 7, es un fenómeno por el cual un fonema adquiere los rasgos del otro y ese otro pierde su función, deja de existir, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, se caracteriza por el desaparecimiento de un fonema en una determinada comunidad de hablantes porque una determinada oposición ha dejado de existir. Perfecto. Un fonema adquiere los rasgos del que se oponía. Entre los casos de desfonologización, mira, ya me hizo un trabalengüas, ¿no? Está el yeísmo, el ceseo y el ceseo, siendo el ceseo diferente de yeísmo y ceseo, pero sigue siendo un caso de desfonologización. Perfecto, entonces el yeísmo es caracterizado por la pérdida del fonema de la L, de la lateral de la L, en favor de la Y. Entonces, el yeísmo es característico de regiones donde se pronuncia la L igual que la Y. Por ejemplo, Argentina, ¿no? La región de Buenos Aires, calle, yo, llave, yo. Pero puede tener distintas variaciones fonológicas. Calle, yo, calle, yo, calle, yo, calle, yo. Tranquilo? Todas están válidas. Yeísmo, la pronunciación es la pérdida, entonces, de ese fonema de la L, cualquier que sea, distinto, que deja de oponerse a la Y. Ya el ceseo es un fenómeno que iguala la pronunciación de la C y de la Z a la S. ¿Por qué? La Z y la C son distintas en el dialecto madrileño. En la región de Madrid se dice sapo, pero se dice cebolla, zapato. Y el ceseo iguala, sería sapo, cebolla, zapato. Tranquilo, la S igual que la C, igual que la Z. Ya el ceseo se trata de un vicio, ¿no? Entonces ahí, el ceseo es restringido y presenta connotaciones vulgares, es un vicio, aunque existen algunos lugares. Perfecto. Entonces, no es característico de un habla más esmerada, de un habla cuidada, es característico de un habla vulgar y consiste en igualar la S a la Z y a la C. Entonces, el ceseo sería pronunciar caza, aunque sea escrita con S, o sapo, aunque también sea escrita con S. Entonces, recuperando nuestra actividad, desfonologización, ¿no? Parece un trabalengüas. Es la pérdida de los rasgos de un determinado fonema que son adquiridos por otro. En el caso del yeísmo, la L o la EG pierde sus rasgos fonológicos, ¿no? Y pasa a tener los mismos rasgos fonológicos de la Y. Por ejemplo, calle, pollo, calle, pollo. Cache, pocho, calle, pollo. El ceseo sería, que es otro fenómeno de desfonologización, igualar la pronunciación de la Z a la S. El ceseo y el yeísmo, está bien, son variedades lingüísticas, tranquilas, pero el ceseo es un vicio, pronunciar caza, zapato, caza, sapo, como zapato es un vicio. Entonces, la pronunciación de la S como es un vicio. ¿Tranquilo? Entonces, espero que haya quedado claro los casos de desfonologización. Hasta luego.